Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental. Mi nombre es Virginia Valdominos, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y os hablo desde Madrid, España. En esta ocasión vamos a hablar de un tema propuesto por uno de nuestros seguidores, la madre fálica. Ya saben que ustedes proponen los temas y yo hablo sobre ellos para intentar diferenciar, discriminar y hacer una aproximación psicoanalítica a los conceptos y temas que ustedes proponen. Muy buenas tardes y bienvenidos. Entonces vamos a hablar hoy de este concepto, la madre fálica, este palabra que tanto asusta a muchas personas, que es eso de la madre fálica, ¿no? Cuando en realidad la madre ocupa un lugar tan importante en nuestras vidas, para bien o para mal. ¿Para quién no es importante su madre, ¿no? Que levante la mano quien no ha tenido una madre fálica alguna vez. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la madre fálica? ¿A qué se refiere el psicoanálisis cuando habla de la madre fálica? Hoy vamos a hablar de este tema de conversación, así que vayan pasando, vayan tomando asiento, que los próximos minutos los vamos a conversar, lo vamos a dedicar a conversar de psicoanálisis y salud mental. Bien, la madre fálica, vamos a ver, ¿qué importancia tiene la madre en nuestras vidas? ¿Qué importancia tiene la madre en la vida del niño? ¿Qué importancia tiene la madre a lo largo de toda nuestra vida hasta que morimos, ¿no? ¿Por qué? Porque la función madre o la posición madre no solamente va a ser muy importante en el momento del nacimiento y los primeros años de nuestra vida, puesto que es quien nos pare, que luego quien nos amamanta, quien nos alimenta, quien nos protege, quien nos da calor, quien interpreta las cosas que nos pasan y entonces responde a ellas, sino que también va a ser importante a lo largo de nuestra vida psíquica, porque va a pasar después a ocupar una función dentro del aparato psíquico, la función madre. Pero vamos a empezar desde el principio para no hacerle mucho lío. Voy a intentar ser lo más claro y evidente posible en la aproximación a un concepto que es un concepto complejo, ¿no? Que, como su propio nombre indica, dice madre fálica. Esto quiere decir que es madre con falo, ¿no? ¿Y el falo qué es? El falo es, en realidad, es algo que nadie tiene, pero que regula las relaciones entre las personas. Desde el punto de vista psicoanalítico, el falo es algo que nadie tiene. Lo que pasa es que el niño en un momento determinado de su desarrollo, que llamamos etapa fálica, precisamente porque se está percatando, está a punto de entrar en el pensamiento simbólico, está a punto de entrar en el lenguaje, entonces está capturando que hay algo que relaciona a las personas entre sí, que establece las relaciones, ¿no? Que marca, que une, pero no es algo que se vea, no es algo aprehensible, ¿no? Sin embargo, el niño en ese momento, que todavía no ha accedido al lenguaje, todavía no tiene toda la máquina psíquica construida, atribuye que eso es algo orgánico, que eso, y él, que está en una etapa donde, o ella, ¿no? Donde toda su erogeneidad, toda su sexualidad está puesta fundamentalmente en una fuente, que es en la fuente genital, atribuye que lo fálico se refiere a lo genital, al pene en el caso del niño, o al pene masculino en el caso de la niña, que viene a ser el clítoris, ¿no? Pero entonces, empezando desde el principio, la madre fálica, cuando nacemos, cuando los seres humanos nacemos, cuando venimos al mundo, en realidad venimos totalmente discapacitados. No podemos caminar, no podemos comer por nosotros mismos. No tenemos completamente desarrollada la capacidad para controlar la termorregulación de nuestro cuerpo. La visión no está tampoco finalizada, no está producida por completo. El sistema inmunológico depende todavía mucho de la madre, de la protección de la madre. Es decir,
Nacemos al mundo casi al borde de la muerte. Nacemos muy prematuramente los seres humanos, todavía no estamos formados para salir al mundo y poder vivir por nosotros mismos. Y esa prematuración del ser humano y esa incapacidad del ser humano lleva a que va a ser para él muy fundamental la función madre. Función madre, ¿qué es? Es toda aquella persona, animal o cosa que va a realizar actividades motoras para cuidar, salvar y proteger la vida de ese niño, para asegurar que ese niño no va a morir. Entonces puede ser la madre biológica, puede ser el padre, puede ser la abuela, puede ser el cura del convento, puede ser una loba, puede ser una máquina, lo que sea. Quien haga esa función de salvarle la vida al niño, dándole comida, arropándole, acunándole para que pueda respirar bien, esa es la madre, esa es la función madre, ¿no? La función padre aparecerá mucho más tarde en el crecimiento del niño. Aparece cuando está preparado psíquicamente para que aparezca el padre, para empezar a separarse de la madre. Ahí aparece la función padre. Pero hasta ese momento, la función importante para él, la primera función va a ser la función madre, que es la que asegura su supervivencia. Entonces, esa prematuración del niño, esa incapacidad va a hacer que el niño atribuya a la madre o a quien desempeñe esa función una capacidad asombrosa, una capacidad todopoderosa, totipotente. Pero no depende tanto de la capacidad de la madre, sino de su discapacidad, de su prematuración, la del niño. Entonces, el niño atribuye que la madre tiene poder, tiene un gran poder, lo puede todo, porque a él le ha dado todo lo que necesitaba para no morir. Y además, no solo que lo puede todo, sino que no hay nada para la madre más importante que él. La madre solo vive para él. La madre no necesita de nada más que él. ¿No? Esto es lo que piensa el niño cuando es muy pequeño. Más o menos estamos hablando, bueno, desde que nace, por supuesto, ha dependido completamente de esa función, pero cuando hace esta atribución, estamos hablando de los 3, los 4 años, todavía no ha aparecido el padre en escena, ¿no? Entonces se llama madre fálica porque el niño verdaderamente en esa edad, en esa etapa fálica donde pone tanta importancia en lo genital, es una etapa que viene después de la etapa oral, de la etapa anal, luego viene la etapa fálica donde el niño todavía no ha descubierto la diferencia sexual, la diferencia entre masculino y femenino, pero ya está a punto de descubrirlo. Entonces atribuye que todo tiene falo. El niño tiene falo, la niña tiene falo, el cochecito tiene falo, la sillita tiene falo, el trenecito tiene falo, todo tiene falo, ¿no? Que como la niña no le ve el falo a la niña, piensa que ha sido mala, que se han cortado, que todavía no le ha crecido. La niña también lo piensa igual, ¿no? Bien, entonces, en ese momento que todo tiene falo, que lo que hay por ahora es masculino y masculino castrado, todavía no hay diferencia entre lo masculino y lo femenino, el niño que ve a su madre tan poderosa, que lo puede todo, que no necesita de nadie más que él, atribuye que su mamá tiene un falo así de grande, enorme, ¿no? Como decía Juanito, en el caso Juanito, que él atribuye que su mamá debe tener un falo tan grande, un pene tan grande como el de un caballo, ¿no? Porque el niño, aunque lo vea, aunque vea en ese momento a una hermanita desnudita que la están bañando, aunque vea a la madre, hay una actitud, hay una posición psíquica como que no lo ve, se autoengaña, todavía no está preparado para percatarse de la diferencia sexual, todavía no tiene tampoco conocimiento acerca de la existencia de la vagina, porque es un órgano interno, el niño eso no lo ve, todavía no lo desconoce.
pero como está en un momento edípico de miedo a la castración, porque ya se le ha hecho alguna vez alguna amenaza de castración, de no te toques, eso no se hace, te la van a cortar, etc. Entonces, ver la diferencia sexual supone para él, la primera vez que lo descubre, la segunda vez, la tercera vez, que va a ser en realidad cuando haga efecto la primera vez, ahí cae en el horror a la castración, el horror al órgano genital femenino, el miedo a la castración. A él le puede pasar eso también, ¿no? Quedarse sin ese órgano. Bueno, entonces él atribuye a la madre ese falo. Es una madre totipotente. Esto es lo que llamamos la madre fálica. ¿Qué sucede? ¿Por qué la madre va a ser tan importante para nosotros a lo largo de toda nuestra vida? No solamente porque sea nuestra señora madre, sino también porque uno le hace una atribución a su madre como solo me conoce mi madre, solo me entiende mi madre, estas cosas solo se las puedo contar a mi madre es la única que me puede ayudar, ¿no? Ese tipo de cosas que a lo mejor no se dicen, pero que se observan, que muchas personas cuando le pasa algo va a hablar con su madre, como si su madre fuera todopoderosa o como si su madre supiera de todo o fuera una profesional en todo, y realmente pues es una madre, claro, nuestra madre siempre es lo más, ¿no? Que se vengan a meter con nuestra madre es lo peor, ¿no? Que me vengan aquí ahora a hacer una desatribución de mi madre y todo el poder que yo le atribuyo, pues no sé cómo les va a sentar, pero bueno, es para explicar cuál es esta cuestión de la madre fálica, que fueron ustedes quienes lo preguntaron, así que yo respondo. Bueno, entonces, ¿por qué va a ser tan importante a lo largo de nuestra vida? Porque la madre, esa función madre, ese ser todopoderoso que nos salvó la vida, en realidad va a dejar en nosotros una huella indeleble, una huella inmortal, una huella imborrable en nuestro psiquismo. Y ahora es cuando paso a contarles lo que es el complejo de Edipo, que ya lo he contado muchas veces, pero no está mal contarlo una vez más, porque es algo por lo que atravesamos muchas veces a lo largo de nuestra vida. El complejo de Edipo va a ser ese pasaje de la animalidad a la cultura. Ese pasaje desde que éramos cachorritos animales que no podíamos nada solos, que ni siquiera hablábamos y que nos tenía que amamantar y que nos moríamos, pero no teníamos el lenguaje todavía, éramos animalitos, ¿no? Desde ese momento hasta que nos hacemos sujetos sociales, sujetos de lenguaje, vamos al colegio, nos relacionamos con otros niños, con los profesores, empezamos a aprender, etc. Hay un proceso de humanización, ahí es donde se produce verdaderamente la humanización en nosotros. Como decir, no nacemos humanos, nacemos de la especie humana, sí, pero nos tenemos que humanizar, nos tenemos que construir. En los primeros años van a ser muy importantes para nosotros, para humanizarnos, para entrar al lenguaje, para entrar al mundo simbólico, al mundo de los otros, al mundo de que tenemos que hablar unos con otros para poder relacionarnos, no como los animales que se relacionan real con real, sino nosotros nos relacionamos unos con otros a través de lo simbólico, a través del lenguaje, ¿no? Entonces, ese periodo, ese tránsito va a ser muy importante, y ese tránsito de pasaje de la animalidad a la cultura es lo que llamamos el complejo de Edipo. Complejo de Edipo. Bueno, pues en el complejo de Edipo, que en definitiva es una obra cultural de la humanidad, es una producción psíquico-social, cultural de la humanidad, porque la tenemos que pasar todos para humanizarnos, como decimos, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en que nos vamos a tener que separar de esa madre fálica, esa madre que nos ha salvado la vida y que nos quedaríamos pegados a ella toda la vida si fuera de verdad ese ser todopoderoso que nos lo diera todo y que no necesitáramos de nadie más, nada más que nos quedaríamos con nuestra madre a lo largo de toda la vida y nos proporcionaría y satisfacería todas nuestras necesidades como cuando éramos bebés. Pero que resulta que no, que la madre no es ese ser todopoderoso, no es totipotente, que también necesita de otros, que hasta ha necesitado al padre para tenernos a nosotros, ¿no? Que ha tenido que mantener relaciones sexuales con el padre para procrearnos, para hacernos, ¿no? Entonces, en ese pasaje, como decíamos, vamos a tener que separarnos de la madre fálica, de la madre totipotente.
Y va a ser absolutamente necesario en ese proceso que aparezca el padre. Es una pieza clave, el padre, ¿eh? Que aunque ustedes, a veces uno tiene conflictos con el padre, ¿no? Bueno, el padre tiene que estar, es fundamental la función padre, porque es la que va a separar al niño de la madre y la que le va a permitir erguirse, ponerse de pie y caminar, hablar, socializar. Todo eso es gracias a que entra el padre en juego, en la ecuación psíquica. ¿Y el padre qué viene a decir? Cuando aparece el padre, el niño se percata de que la madre no es totipotente, que la madre desea a otro, que la madre mira a otro además de a él, que él no es el más importante o el único en la vida de su madre, que la madre tiene otros amores, otros deseos, que necesita de otros. Y entonces cuando el niño se percata de eso es cuando decimos castra a la madre, es decir, la baja del pedestal, la degrada un poco, que es absolutamente necesario para poder separarse de ella. A todo el mundo le tiene que pasar, o nos ha pasado. ¿No? Mi madre no era lo que yo pensaba, mi madre no lo puede todo. Eso lo tiene que decir el niño, tiene que aceptar que hubo padre, que intervino otro. Y cuando digo padre, padre es cualquier función que separa al niño de la madre. Padre puede ser el trabajo de la madre, puede ser las amigas de la madre, puede ser las aficiones de la madre, puede ser un hobby, puede ser cualquier cosa que haga que la madre desvíe su mirada del niño. Es decir, que el niño se percate, que le deje un hueco al niño para poder desear. Porque si no, se quedaría siempre ahí en la satisfacción de la necesidad y nunca desearía. Pero que la madre sea deseante hace que el niño pueda desear. Cuando la madre no es deseante, cuando es una madre opaca, cuando es una madre fálica, ella se cree que ella misma ha hecho al niño, que no necesita de nadie, que es todopoderosa, impide que entre el padre en la ecuación y entonces pueden aparecer problemas graves en los niños, ¿no? Es decir, ella se cree fálica. Hay madres que se creen fálicas. Hay madres que consideran que el niño es una extensión de ellas, es su pene, ¿no? Que viene a completarlas, que lo han hecho solas, ¿no? Eso es lo que llamaríamos en psicoanálisis una madre opaca. Y ese niño muy probablemente tendrá problemas, ¿no? No obligatoriamente, pero cuando vemos casos, por ejemplo, de psicosis infantiles o ya en adultos esquizofrenias, psicosis y otro tipo de autismos, vemos que se produce en ellos que hubo madres opacas, es decir, que faltó la figura de padre, faltó la función padre, pero no porque no estuviera el padre, sino porque la madre opacaba la entrada del padre. O sea que no depende tanto de que esté el padre real o no, sino que pase esa función a la vida psíquica del niño. El padre esté representado en esa ecuación psíquica. Bien, entonces, ahí es cuando la madre queda castrada. Es cuando el niño tiene que empezar a hablar, porque ya no puede relacionarse solo con su madre, ya se tiene que relacionar con su padre, ya tiene que ir al colegio y relacionarse con otros niños. Tiene que empezar a hablar, tiene que empezar a hacerse sujeto del lenguaje, ¿no? Después en psicoanálisis ya se podrá hacer o construir como un sujeto deseante, pero esa es otra cuestión y ese es otro trabajo que viene a realizarse en otro lugar, ¿no? Así que el falo, cuando hablamos del falo en psicoanálisis como concepto, como ese regulador de las relaciones, el falo es el pene que la madre no tiene. Es el pene que le había atribuido al niño a la madre y que la madre no tenía. Pero en realidad el falo es algo que nadie tiene. Nadie tiene. Decimos, es un concepto teórico que es el que regula las relaciones entre hombres y mujeres, entre seres humanos. Ocupa un lugar equivalente en la teoría del inconsciente. El concepto falo viene a ocupar un lugar equivalente al que ocupa el concepto valor en la teoría del valor, ¿no? El valor es aquello que regula las relaciones de las mercancías, ¿no? Y no lo tiene ninguna mercancía, sino que es un concepto, no, ninguna mercancía tiene el valor, sino que es lo que regula las relaciones entre mercancías, ¿no?
ese es el valor. Bueno, pues en psicoanálisis el falo es ese concepto que se refiere a eso, al que regula las relaciones entre los seres humanos, pero nadie lo tiene, ¿vale? Es un concepto, es algo simbólico. Bueno, voy a ir viendo las preguntas y podéis ir haciendo más preguntas y se nos van a ir ocurriendo más cosas. Eduardo Eulogio Bravo lo está viendo, Sandra Emilia, Dani Samit, Edgar Hernández. Dani Samit saluda, dice qué importante este tema. Sí, es verdad. Genaro Reynoso, Edgar Hernández, Claudia Buqueta, María de Jesús Caicedo, Irán Villalobos, Islea Valladares, Fanny Bautez, Fed Ortiz, Dani Smith dice, una pregunta, ¿una madre muy sobreprotectora es fálica? Puede serlo, en esa sobreprotección engaña al niño, ¿no? Lo ilusiona con que ella lo puede todo, ¿no? En el caso de la madre de Juanito, incluso Juanito le pregunta, mamá, ¿tú también tienes cosita de hacer pipí? Porque él observaba la cosita de hacer pipí en papá, en los caballos y tal, y la madre dice, naturalmente, hijo. Entonces ahí el niño se confunde, ¿no? Cree que su mamá tiene la misma cosita de hacer pipí que los caballos, ¿no? Luego lo tendrá que ir construyendo con la observación de la realidad y sobre todo también con las frases que el padre, recomendado por Sigmund Freud, le va diciendo que le diga a Juanito, y ahí van un poquito ordenando la psique del niño. Pero sí, una madre sobreprotectora puede ser, depende también vamos a ver cuál es su posición psíquica en análisis cuando hable, ¿no? Pero si sobreprotege hasta del padre, protege al niño, eso sería más una descripción de una madre fálica, aquella que protege al niño del padre, porque el padre es muy malo, el padre regaña al niño porque es muy sensible, no sé qué. No le está dejando pasar, es que el padre tiene que poner la ley, es que el padre tiene que separar al niño de la madre, es que el padre tiene que decir con tu madre no, tu madre duerme conmigo y tú te vas a dormir a tu camita. Y eso no es un maltrato para el niño, eso es una ley civilizadora que le hace ver al niño que la madre ya no le pertenece, que la madre, a esa madre a la que estaba tan pegado que eran unos, que se llega a llamar esa unión entre el niño y la madre en los primeros años, primeros meses de vida, se llama la célula narcisista, porque ni el niño se quiere separar de la madre ni la madre se quiere separar del niño. Si no entra el lenguaje ahí, si no entra la palabra del padre, si no entra la ley, no se separan, ¿no? Y ya nos quedamos ahí en un caso de psicosis esquizofrénica, ¿no? No se separan nunca. Confunde su cuerpo con el cuerpo de la madre, ¿no? Confunde su cuerpo con el cuerpo, está todo pegado para el psicótico. No, tiene que haber esa separación. Y primero comienza ya casi en la fase del espejo, comienza en la fase del espejo y termina con el Edipo. Y va a ser todo ese proceso de entrada del nombre del padre, que va a traer el pensamiento simbólico tan importante en los seres humanos. Y tan ausente, que hay muchos problemas sociales en este momento, en esta realidad, que tienen que ver con la ausencia de pensamiento simbólico. Que no por hablar, decir palabras, tenemos pensamiento simbólico. Hay que trabajarlo, hay que construirlo, hay que producirlo, hay que humanizarse cada día. Vivian Carter, Alejandro Valdez, Carlos Latorre, muy buenas tardes, saludos desde la ciudad condal. Hola Carlos. Norma Fretes, saludos desde Paraguay. Lausin Mimetica. Dice, ¿qué pasa si esa separación no se da aún teniendo 50 años? Pues que no va a poder salir al mundo esa persona, que no está en lo social, no está en el mundo, sigue viviendo, digamos, con patrones infantiles. Porque, esta cuestión que no les he comentado. Cuando el padre aparece, interviene en la ecuación y entra en juego y le dice con tu madre no,
el niño se tiene que separar de la madre. Esa relación que tenía con la madre, esa relación erótica que tenía con la madre, esa relación sexual, porque la madre fue su primer amor, fue nuestro primer amor, fue la que nos erotizó el cuerpo cuando nos bañaba, cuando nos limpiaba el culito y todo, ¿no? Entonces el cuerpo, y además es totalmente necesario, así se fue erotizando nuestro cuerpo. Claro, algunas personas escuchan esto y se escandalizan. ¡Oh, la madre, esa relación tan angelical! Bueno, es una relación sexual, es la primera sexualidad que tiene el niño, que conoce el niño. Empieza a gozar de su cuerpo así. Entonces, cuando aparece la prohibición, con tu madre no, en realidad ahí es cuando se produce la partición del psiquismo, la división del sujeto, la escisión del sujeto. Ese texto que llama Freud, escisión del yo en el proceso de defensa. Ahí se parte nuestro aparato psíquico y se divide en dos. Una parte consciente y una parte inconsciente. En el inconsciente va a estar la relación que el niño tenía con la madre, de bien e inconsciente. Esa relación que queda prohibida, con tu madre no, ahora ya no puedes dormir con tu madre, ahora ya no puedes toquetear a tu madre no te puede toquetear tanto, te tienes que separar. Bueno, eso en realidad queda en la conciencia. El niño acepta, en la conciencia acepta la ley, acepta al padre, acepta que existe ley, acepta que hay interdicción del incesto, pero en el inconsciente no acepta. En el inconsciente sigue relacionándose con su madre de la misma manera. Siguen estando los deseos sexuales, infantiles y reprimidos. Y así se produce. Por eso es que nuestro psiquismo está dividido. Y ya va a ser para toda la vida esto, ¿eh? Para toda la vida. Por eso es tan importante la madre. Porque a nivel conciencia ya nos damos cuenta de que la madre no es tan importante, que es esa señora mayor que está en casa, que la pobre ya casi no puede caminar, o hay muchas cosas que ella no puede hacer. Lo vemos, ¿no? Que es un ser humano, que ha envejecido. Pero eso es a nivel de la conciencia, porque en el inconsciente la madre sigue siendo aquella madre, aquel abrazo infernal en realidad, porque cada vez que uno cae en el abrazo de la madre, cae, o sea, es una caída a lo infantil en uno, ¿no? Y claro, y ese lugar, esa función madre, después puede estar ocupado por muchas personas a lo largo de la vida, porque es un lugar vacío, es una función. Entonces ahora resulta que tu pareja cae en ese lugar y entonces te relacionas con tu pareja como si fuera tu madre, como si te tuviera que proteger de la misma manera, cuidar de la misma manera, como cuando eras un bebé y tu mamá te cogía en brazos. O tu jefe cae en la función madre, entonces tú eres un bebé con el jefe como si fuera ni siquiera un padre, una madre, te tiene que proteger. Bueno, hubo dictadores que eran así. Franco, por ejemplo, en España era como la madre mala, ¿no? De los españoles. Son funciones y como el sujeto es psíquico y social al mismo tiempo, el aparato psíquico funciona de la misma manera que ha producido. Las producciones sociales son producciones de la humanidad, son producciones hechas a semejanza de nuestro aparato psíquico. Entonces, estos procesos están en juego a la hora hasta de elegir a nuestros gobernantes. ¿Se entiende, no? Es la posición psíquica que tiene uno. Uno puede mantenerse a los 50 años en esa posición psíquica, es decir, seguir relacionándose con los objetos que caen en ese lugar del fantasma, digamos, de la madre fálica, sigue relacionándose con esos objetos de la misma manera. Y si no cambia su posición psíquica, va a repetir eso. Ahora con la novia, cambia de novia, con la siguiente novia es lo mismo. Cambia de novia y con la siguiente lo mismo. Es decir, se repite la posición psíquica. Si no hay una modificación estructural, si no hay una transformación auténtica, una transformación a nivel inconsciente de ese sujeto, si no entra la ley del padre a ese inconsciente, no hay sujeto psíquico, sigue comandando en ese sujeto los deseos sexuales infantiles y reprimidos.
Va al trabajo y en realidad lo que está comandando en él no es la ley del trabajo, la ley de la empresa, la ley del jefe, la ley del mercado, la ley, sino que son sus deseos sexuales, infantiles y reprimidos. Y se relaciona con los compañeros y con los jefes y tal, como si fuera el niño relacionándose con la madre, con el padre y con los hermanitos. Es así, porque el psiquismo inconsciente no desaparece, lo inconsciente no muere nunca, sigue en nosotros trabajando, sigue funcionando. ¿Qué se puede hacer? Psicoanalizarse. ¿Qué te aporta el psicoanálisis? Autoconocimiento y autotransformación. Si te vas conociendo, por medio de la interpretación psicoanalítica te vas conociendo y vas haciendo que tu vida no esté tan regida por eso, por esos deseos sexuales infantiles y reprimidos, sino que empiece a entrar cierta ley, otro orden, ¿no? En tu vida psíquica, sexual, social, laboral. Gracias, Carlos, por compartir. Les invito a todos a compartir estas charlas, estos encuentros, este espacio para conversar, porque, bueno, conversar es humano, conversar es necesario para que nos humanicemos. Y la humanización acontece en nosotros siempre que nos encontramos con un sujeto que esté humanizado. Entonces, es necesario encontrarnos con alguien humanizado para humanizarnos. Así que si ustedes comparten estas conferencias, estos espacios, estas conversaciones, seguramente que cada vez nos podremos humanizar más, un mayor número de personas nos podremos ir humanizando. Es necesario que nos vayamos humanizando, tengamos la edad que tengamos, porque es un trabajo que hay que hacer, es una formación, es una construcción. No por nacer de la especie humana somos humanos. Si ahora partimos la ciudad de Madrid así, en diferentes, un plano sagital, bueno, pues vamos a encontrar personas que viven como en el Paleolítico inferior, es decir, primitivos, personas que viven como en el siglo XXVIII, ¿no? Entonces, ven que es un proceso, es un trabajo de humanización. Bueno, Rodrigo Osorio lo está viendo, Adrián Sanabria, Karen Quiroz, Marina Segovia, hola Marina, Cristian Fernando Ayala, Manuel Borja Santana, Leandro Vircioli, Itzel de la Torre, Manuel Borja saluda, buenas tardes, Virginia Valdominos, Reina Cairus lo está viendo, María de Jesús Caicedo dice, Virginia, muy buenas tardes, le envío un saludo muy especial. Es un tema muy importante, muchas gracias. Sí que lo es, la verdad, muy importante. Es que es... ¡Ay! Te puede llevar por el camino de la amargura, la madre fálica. Emanuel Bulsara, claro, porque humanizarse también es aceptarse mortal, es aceptar que provienes de un padre y de una madre, de un hombre y una mujer que han tenido que tener una relación sexual para que tú nazcas, es decir, que es que nos reproducimos por sexuación porque somos mortales. Nosotros morimos, pero la especie sigue reproduciéndose, pero nosotros somos temporales, ¿vale? Entonces, humanizarse tiene que ver con aceptar que uno proviene de una mujer humana, una mujer mortal, ¿no? No todopoderosa, sino una mujer mortal y de un hombre mortal también, que luego esa será otra, ¿no? Aceptar que el padre tampoco es todopoderoso, que también el padre es mortal. Emanuel Bulsara dice saludos desde México. ¿Cuál sería la diferencia de la propuesta de Lacan a Freud del concepto del falo? Bueno, realmente ninguna. Lacan sigue los estudios de Freud tal cual. Es una extensión de Freud. Lacan vino a la historia del psicoanálisis a decir a todos los psicoanalistas de la época que estaban desviados, que se habían ido a estudiar a Melanie Klein y a no sé quién y a no sé cuántos, y que habían dejado de estudiar a Freud, y que a quien había que estudiar era Freud, que es el que cuenta y explica todo esto que acabamos de explicar ahora. Es decir, Lacan lo que hace es utilizar otras herramientas, la lingüística, la topología,
las matemáticas, o sea, las incluye como instrumentos de trabajo en el campo psicoanalítico para explicar a la audiencia de la época, que iban de muy modernos y pensaban que ya habían superado a Freud, para explicarles a Freud con otros instrumentos para que pudieran entender algo de Freud, que él también había leído y también había comprendido y que los psicoanalistas de su época no entendían ni papa. Yo les voy a decir que hoy pasa lo mismo, ¿eh? Hay cantidad de terapeutas que trabajan por ahí pensando que Freud está superado, que Freud es antiguo, está anticuado. Y lo que pasa es que ellos no llegaron ni a leerlo, no llegaron ni a la interpretación de los sueños, se quedaron en los textos precientíficos. Es decir, están trabajando desde una preciencia, ni siquiera han llegado a la ciencia del psiquismo, ni siquiera han llegado a aceptar el concepto de inconsciente. O sea, ya ni te digo estudiarlo o leerlo. No aceptan que se produjo una ciencia que se llama psicoanálisis, un nuevo concepto teórico que es el inconsciente y que marcó un antes y un después en la historia de las ciencias, que se produjo una nueva ciencia, que es la que se ocupa de estudiar el aparato psíquico, es decir, que todo lo anterior el psicoanálisis es precientífico y todo lo que ha salido cronológicamente después del psicoanálisis, pero que no acepta la producción del psicoanálisis ni la producción del concepto inconsciente, también es precientífico, aunque haya nacido ayer. Si el psicoanálisis es una ciencia muy, muy jovencita, tiene solo 123 años. Si la comparas con las matemáticas, que tiene 4.000 años, fijaos, hay que acunar, no hay que huir del psicoanálisis como si fuera un monstruo, hay que acunarlo. Es un recién nacido. Vale. Saludos, Jordi Ibáñez, Ami Luis, Mendoza, Ceci González, Elizabeth Don, Hernán dice: una pregunta, casi siempre el hijo se identifica con uno de los dos, mamá o papá, ya sea la madre o al padre. ¿O se puede identificar con los dos? Exacto, se identifica con los dos. Se identifica con la mamá y se identifica con el papá. Tiene que pasar y también quiere tener a la mamá y quiere tener al papá. O sea, elige como objeto de amor a los dos y se identifica con los dos. Son las dos maneras de relacionarse con un objeto. Elección de objeto e identificación. Diego Ramírez, Rodrigo Osorio, convulsión a la repetición. Compulsión, sí. Norma, Crisanti, Vivian Carter, muchas gracias. Karen Uma, Miguel Ángel Ríos, Katy Murrieta, Rafael Benítez, Rodrigo Osorio. Lacan cerró la escuela por el desvío de Freud por sus discípulos. Bueno, es que después los discípulos de Lacan también se desviaron, ¿no? También se desviaron bastante. Cuando nombraron como jefe de la escuela lacaniana al único al que Lacan le había prohibido ser psicoanalista, que era Miller, bueno, pues ya toda la escuela lacaniana se desvió por completo. Es decir, ven que Lacan no conoció a Freud y sin embargo fue el discípulo que continuó los estudios de Freud. Y después Menasa continúa los estudios de Lacan y de Freud. Por eso el otro día yo les puse Freud, Lacan, Menasa, porque quiero dejar muy claro cuál es el camino que tomamos en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, que es poesía y psicoanálisis, no lo olvidemos. Incluimos también la poesía, que tan importante es. Muchas gracias a todos, queridos amigos. Dejamos aquí por hoy. Les voy a dejar un link para que puedan valorarme en una encuesta de Google, que será muy útil para los pacientes que quieren comenzar su psicoanálisis y también para mí, y también la dirección a la página web para que puedan contactar conmigo si desean comenzar su psicoanálisis. Muchas gracias. Desde Madrid, España, les habla Virginia Valdominos, psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Hasta la próxima.